he recibido la enseñanza de mi maestro el Baal Shem Tov, lo que a él mismo se le dijo desde los cielos. Y es que la razón por la cual el Mesías tarda en llegar es porque la gente no se toma el tiempo suficiente en Ahavá Rabá, o el gran amor. Y ese es el secreto de besarse antes de mantener relaciones sexuales, de tal manera de despertar el deseo de la mujer y que ella llegue primero al orgasmo. Esto está escrito en Toldot Yaakov Yosef, Parashat Vaera, por parte de Yaakov Yosef de Polnie, que era discípulo directo del Baal Shem Tov del siglo XVIII. Con respecto a besarse, con respecto a este tema en particular y esta expresión, debemos entender que la ortodoxia judía lo explica como que Ahavá Rabá son las oraciones matutinas, de tal manera que uno podría inferir que lo que nos están queriendo decir es que hay que dedicarse más tiempo o a pronunciar con mayor devoción las oraciones matutinas que se denominan Ahavá Rabá. Pero... ¿vos querés saber más? Entonces, quédate hasta el final de este video, déjame tu like, suscríbete a mi canal y dale un toque a la campanita para enterarte de próximos videos porque este tema tiene continuación. Hay distintas formas de explicar el beso dentro de la Cábala hebrea. Hay besos entre cabalistas, hay besos de maestro a discípulo. Existe, por supuesto, la metáfora del beso entre Dios y el pueblo de Israel. También tenemos el beso entre amantes, tenemos el beso de la muerte. Hay muchas formas, muchas maneras de explicar lo que es un beso. Hoy vamos a trabajar específicamente sobre los fundamentos de lo que la Kabbalah considera que es un beso. Esto está específicamente explicado, descrito en lo que es el Shir Hashirim o el Cantar de los Cantares, que es un libro canonizado que figura dentro del área de escritos del Antiguo Testamento y además dentro del Zohar, que como ya sabemos es la obra culminante de la Cábala teórica. De tal manera que el beso tiene una descripción a lo largo no solo de estos textos, sino que cada vez que desde la poesía o desde el texto bíblico o desde el Talmud mencionamos lo que es un beso, todas estas significaciones aparecen, todas estas conceptualizaciones tienen que ver y vamos a ir desarrollando en particular a lo largo de este video los temas más fundamentales para comprender no solo el beso, sino el beso entre amantes. Cantar de los Cantares es obviamente un libro, como ya dijimos, canonizado, que figura dentro del Tanaj, de lo cual puedo dejarte aquí arriba un video para que veas, pero al mismo tiempo tenemos que entender que esto fue escrito por el rey Salomón, que tiene numerosos temas ocultos y que además se lo suele interpretar como una metáfora entre el amor de Dios y el pueblo de Israel. Asimismo, cuando estamos pensando en Shir Hashirim, lo que estamos intentando es conectarnos con esta parte netzach, con esta parte natural, espontánea, amorosa, con el lado derecho del árbol de la vida, en donde la energía que llega desde un espacio más libre, desde un espacio más espontáneo. Cantar de los Cantares es considerada una alabanza erótica hacia Dios. ¿Esto qué significa? Significa que está relacionado con la posibilidad de debekut o de unión íntima con el Creador. Y cuando hablamos de intimidad, interviene obviamente Eros, interviene la vida, interviene la libido. Aquí tenemos que tener cuidado y comprender que
Desde un punto de vista ortodoxo se lo toma como una metáfora muy válida y que también se extiende a lo largo de todas las explicaciones y descripciones relacionadas con el beso y el debekut, pero al mismo tiempo integra e incluye la parte biológica relacionada con los amantes. El beso es la interacción dinámica entre dos fuerzas del árbol de la vida o dos emanaciones que son Tiferet y Malhut. Desde este lugar podemos empezar a explicar cómo se mueven las energías y qué tiene que ver la fusión o la debekut en un beso y qué es lo que sucede a lo largo de este beso y por supuesto sus consecuencias. Quiero leer un pasaje del Zohar con respecto a este tema porque fíjense que Cantares empieza prácticamente en su primer capítulo, versículo 2, dice: «Bésame con los besos de tu boca». Aquí la parte peshat o la parte literal va a ser fundamental. Esta parte está integrada al resto de las posibles lecturas de la Torá, que son la alegórica, la exegética y finalmente la secreta. No se anula la lectura literal por la interpretación posterior, sino que se la incluye, de tal manera que todos los significados posibles, incluso los sexuales, van a estar incluidos dentro de esta explicación, dentro de lo que es la lectura Pardes o las 4 formas de lectura de la Torá. Entonces decía que el Zohar en su capítulo Terumá dice literalmente: ¿por qué el cantar de los cantares describe el amor entre los mundos superior e inferior y comienza con un beso? Y el mismo Zohar se responde: pues esto ya lo han establecido y así es. No hay amor que sea unión de espíritu a espíritu, sino por un beso, y beso en la boca, que es el manantial del espíritu y su salida. Cuando se besan uno al otro, los espíritus se aferran uno al otro, convirtiéndose en uno. Por lo tanto, hay un solo amor. Entonces, lo que nos está indicando esto es que la unión, la fusión, la debekut, el apego, tiene un origen en el amor, en lo que es ahavá. Por eso la plegaria se denomina ahavá rabá. De hecho, la oración y la lectura de la Torá está tomada como una forma de hacer el amor entre los hombres y Dios. Esto tiene un sentido muy importante al momento de establecer paralelos, porque suponemos que cuando vamos a mantener relaciones sexuales, lo primero es el beso, y desde ese lugar se inicia, al igual que las oraciones matutinas, todo el proceso que vendrá después. Se le da, de hecho, dentro de lo que es la Kabbalah, una importancia mucho más profunda y se trabaja y se elabora mucho más sobre el tema del beso que sobre las relaciones sexuales propiamente dichas, es decir, de aquello que viene primero, aquello que prepara para lo que pudiera venir después. Cuando el Zohar identifica la unión de los espíritus, hablando del aire que sale o del espíritu que sale por la boca, precisamente se está refiriendo a Ruach. Se está refiriendo a esa parte del alma que incluye como mínimo 6 sefirot del árbol de la vida, el ámbito de Yetzirah, es decir, en donde se combinan y se trabajan todas las emociones. Esto va a ser importante porque para que exista una cosa debe existir la otra. Por lo general, para que exista un beso, debe haber alguna forma de amor. Y esto es fundamental a la hora de pensar en lo que es la unión. Cualquier unión necesita de amor. Y para que exista una unión tiene que haber un proceso de inicio, un proceso emocional, un proceso de intercambio, de involucrarse con el otro. En el beso, esta forma de involucrarse está relacionada con los labios, con la boca, con el intercambio de aliento y ahora vamos a ver algunos detalles más. ¿Cuál es entonces el secreto de besar?
Bueno, aquí entramos en un área que desde la Kabbalah se denomina Sod de Sod, es decir, el secreto de los secretos. Y esto está muy relacionado con los aspectos meditativos, proféticos, sumamente ocultos de la Torá y de además los textos que no han sido canonizados. Y tú sabes que puedes realizar meditaciones específicas para conseguir no solo más da'at, es decir, aumentar tu conocimiento, sino al mismo tiempo producir o profundizar poderes psíquicos. Por supuesto, te invito a unirte a mi comunidad de Kabbalah Influencer, en donde vas a encontrar una modalidad que se llama Mejaben, en donde vas a encontrar meditaciones, una meditación por mes, con la suficiente profundidad como para darte cuenta de esta debekut, de esta unión. Muchas veces creemos que las cosas son únicamente de afuera, cuando en realidad todo surge desde adentro. Meterse hacia adentro, meditar, contemplarse, darse cuenta, crecer interiormente, va a tener que ver con la posibilidad de unirte con el Creador. Por eso te ofrezco estas meditaciones en la modalidad Mejaben. Aquí te dejo el enlace para que entres y puedas ver de qué se trata. Y sigue el Zohar mencionando y profundizando sobre el tema del beso. Dice literalmente: un beso de amor se extiende hacia las 4 direcciones y las 4 direcciones se conectan como una sola. Claro, las 4 direcciones tienen mucho contenido cuando el Zohar nos explica esto. Obviamente estamos hablando del texto máximo de la Kabbalah hebrea. Lo fundamental para entenderlo, primero para entender esto, es que hombre y mujer contienen en su interior 2 aspectos, femenino y masculino. Cada uno de esos 2 aspectos se conjugan en el beso de tal manera que forman 4 aspectos, 4 direcciones, 4 rujot, 4 espíritus. Esto tiene que ver con la posible combinación y el equilibrio dinámico de lo femenino con lo masculino que se está preparando para el acto sexual a través del beso. El beso entonces articula la dinámica de la sefirot o la recepción eventual de la abundancia divina, del shefa o de un alma que anhela la ascensión y la revelación. Fíjense que uno muchas veces cuando piensa en un beso lo piensa fundamentalmente desde el punto de vista erótico y sexual, y sin embargo detrás tiene un contenido enorme que vale la pena seguir siendo estudiado. ¿Qué sucede? Todo comienza por Malhut. Y esto importa mucho desde lo que es cualquier trabajo con Kabbalah, no solo con el beso. Si nosotros desde aquí abajo no accionamos, más arriba no sucede nada. Y esto me interesa recalcarlo porque muchas veces esperamos que con una meditación o que con un rezo o estando sentados sucedan cosas, y las cosas suceden únicamente porque nosotros las activamos desde abajo. Y esto tiene que ver con el peso, esto tiene que ver con Asiá, esto tiene que ver con el poder eventual que nosotros podemos ejercer desde Malhut. Ese poder va a estar fogoneado, va a estar motivado por el deseo, por Yesod, por la libido, por las ganas de vivir. Y aquí tenemos que pensar muy bien que la unión entre Tiferet y Malhut, de la cual habla permanentemente el beso, atraviesa Yesod. Yesod no es que desaparece, no es que de Tiferet bajamos a Malhut y ahí queda. No. En el medio está Yesod, y Yesod también se estimula por el intercambio energético que hay entre Tiferet y Malhut. La verdadera fusión, el verdadero apego, está llevado a cabo por entidades espirituales, es decir, lo que contenemos en nuestro interior, ese espíritu, esas partes femenina y masculina que se unen en un beso. Pero resulta que en el mundo de la materia no tenemos un acceso tan directo a ese espíritu, sino que lo que tenemos es
la carne, el aliento, el tacto, la visión. Entonces, como dijimos antes, empieza desde abajo hacia arriba. Empezamos con los recursos y los elementos que tenemos para después conseguir la unión, conseguir la Debekut. Cuando hablamos entonces de la libido, del intercambio, de las ganas de vivir, del deseo, tenemos que irnos de vuelta a Génesis 1, versículo 7, muy importante, porque de ahí es donde surge todo. Dice el texto bíblico: entonces Dios, el Eterno, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se volvió un ser viviente. Es decir, la vida va a estar relacionada con el aire, con lo que es el Nishmat Haim, el aliento de vida, el ánima, es decir, el alma, aquello que anima a una persona y que le permite seguir viviendo. Recordemos, y esto es muy elemental, necesitamos el aire precisamente para respirar y para seguir viviendo. Entonces, cada vez que nosotros respiramos y cada vez que compartimos el aliento con otra persona, hacemos carne este versículo tan importante en el cual Dios nos dio la vida. De alguna manera, arquetípicamente se produce una fusión, una Debekut. Cada vez que nos unimos con nuestra pareja a través de un beso, y a partir de ahí se desencadenan memorias, arquetipos inconscientes en donde podemos encontrar este primer aliento de vida que efectivamente va a estar relacionado con lo erótico, va a estar relacionado con la trascendencia y el poder seguir perpetuando la vida, que es por otra parte una mitzvah muy importante que va a estar relacionada inexorablemente con el beso. Cuando nos besamos hay un entrelazamiento de estas entidades espirituales, es decir, de los aspectos femeninos y masculinos de cada uno de los amantes. Y ese entrelazamiento tiene un peso fundamental no solo en la Debekut, sino en lo que es las ganas de seguir vivo, las ganas de trascender. Y ahí, claro, ya entramos a trabajar directamente con lo que son las relaciones sexuales. Pero para que la relación sexual sea exitosa, el beso tiene que tener este intercambio, tiene que tener esta intención. Recordemos que somos seres espirituales que venimos a mantener una experiencia terrenal. Esto es fundamental y una parte de eso nos lo muestra el beso y esta explicación clarísima que da el Zohar. Es decir, hay una unión de 4 espíritus, de 4 rujot, además de todo lo que significa el número 4 dentro de la Kabbalah, porque efectivamente esa unión, esa Debekut, nos lleva a la trascendencia, a la unión más allá del ser que nosotros entendemos, del ser que creemos que somos. Encontramos entonces que la palabra amor o ahavá, multiplicada por 2, nos da el número 26, y 26 es el valor numérico del tetragrama o Havaya, Yod Hei Vav Hei. De tal manera que si yo sumo 2 amores, un amor femenino y un amor masculino, que tienen en su interior cada uno estos 2 espíritus, consigo de alguna manera llegar a esa unión o expresar a la divinidad desde lo físico. Estas entidades espirituales que se besan están explicadas a su vez en un libro de Moshe de León que se llama Sod Eser Sefirot Belima, que es una frase que está extractada directamente del Sefer Yetzirah, en donde al mismo tiempo incluye algunos elementos del Zohar. Moshe de León explica que el beso, la imagen del beso, se explica con el propósito de demostrar cómo las sefirot son contenidas una adentro de otra. Aquí va a venir un trabajo específico de incluir
Las cualidades o las energías de una sefirá dentro de otra, sobre todo en Olam HaYetzirah, trabajo que se hace durante la cuenta del Omer. Pero ese trabajo, para que tenga que ver con lo que estamos hablando, debe ser un trabajo mucho más profundo que simplemente mencionar una verajá o una oración. Es un trabajo meditativo que excede lo moral, excede las midot que proponen las sefirot. El trabajo es puramente energético, es un trabajo específicamente meditativo. Entonces, Moshe de León explica y dice: los cabalistas emplean plenamente el concepto de estar contenidos uno en el otro, por lo cual la unión se convierte en una unión dinámica. Recordemos que el árbol de la vida es un sistema de equilibrio dinámico. Es precisamente en el reino de la Sefirot en el que las oposiciones, es decir, en el que los opuestos pueden salvarse sin ser destruidas. En las fuentes cabalísticas, las entidades en el reino espiritual se penetran mutuamente manteniendo su cualidad, es decir, no desaparecen, no son absorbidas, sino que mantienen cada una sus cualidades y diferencias, y a través de lo cual se intensifica esta unión. La exposición del Zohar es un ejemplo de esta intensidad. La mezcla de los alientos que refleja el entrelazamiento y la mutua impregnación de estas entidades espirituales es un aspecto notable de la unión entre Tiferet y Malhut y aparece como una característica dominante de la unión que tiene en realidad un lugar más elevado en sefirot superiores. Recordemos que nosotros estimulamos desde abajo esa unión, se produce aquí abajo la unión y por lo tanto puede producirse arriba. Cuando trabajamos siempre desde la acción, desde lo más físico, desde lo que tenemos a mano para poder producir cosas en planos más elevados. De la misma manera, estos cuatro espíritus, cuando se están dando un beso, se penetran el uno dentro del otro, es decir, cada uno está contenido, el aliento de uno está contenido en el aliento del otro, de tal manera que los dos espíritus se vuelven uno. Los cuatro en total están fluyendo y completos dentro uno del otro. Aquí hay un entrelazamiento, aquí hay una unión. Y me parece que la mejor forma de entender cuando hablamos de Debekut y hablamos de unión está vinculada con este tema, es decir, cuando existe ese momento de unión en donde el tiempo no pasa, en donde nos damos cuenta que es una unión que trasciende ciertos límites, que trasciende ciertos niveles. El beso tiene este paralelo con lo que es la unión. Y como dijimos antes, el beso es la dinámica entre Malhut y Tiferet, muchas veces presentado este concepto como la pasión del hombre por ascender a niveles superiores y encontrarse con su creador. Soy Ruth Berkovix, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer, dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos que van a venir sobre este tema y sobre otros. Déjame tu like, puedes dejar aquí abajo también tus preguntas si es que te quedó alguna o tus comentarios. Tengo una página web que se llama cabalainfluencer.com en donde vas a poder encontrar cursos. Además, si querés, podés unirte a mi comunidad a través de las versiones Tzedaká y Mejaben. Así que nos vemos en el camino. Te dejo un besito. Shalom.